Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a abordar brevemente los hijos frente a la separación de los padres. En esta clase vamos a abordar justamente los hijos frente a la separación de los padres, el duelo que se genera por la separación de los padres, las situaciones que no ayudan a afrontar de forma saludable la separación de los padres, los efectos de la separación de los padres y los hijos. ¿A qué se deberán los efectos emocionales negativos del divorcio o la separación? Reducir los efectos negativos de la ruptura de la pareja en un hijo. Vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción sobre específicamente cuando nosotros hablamos de una ruptura o un divorcio o una separación de los padres. Evidentemente estamos hablando también de lo que constituía hasta ese momento una familia. La familia es lo nuclear en términos de los aportes hacia la sociedad, en el sentido de que la familia es un sistema que tiene diversos miembros. Cada miembro tiene diferentes roles que va a ir cumpliendo. Cada familia tiene sus propias reglas, tiene sus propios límites, por lo tanto funciona de una forma específica. Y esto justamente está o se vincula a que es un entorno y un espacio protector para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan desarrollarse de manera saludable, porque justamente en este entorno existen los padres que deberían velar por las necesidades biológicas, psicológicas, y en el fondo permitirle al niño, la niña o al adolescente el poder desarrollarse de manera plena, que pueda establecer lo que tiene que ver con una buena vinculación emocional con sus padres, lo que luego a lo largo de los años se va a poder ver también en las propias relaciones que pueda desarrollar este niño o esta niña con su propio entorno. Eso también va a generar que pueda tener posteriormente redes de apoyo, y eso obviamente le va a generar un mayor bienestar. Pero cuando ocurre una separación o un divorcio, evidentemente toda esta estabilidad que había estado hasta ese momento se pierde, se fractura. Y en el fondo también implica que los niños, entre comillas, quedan a la deriva, en el sentido de que si bien van a quedar con uno de los padres, pero ya este ambiente protector, tranquilo, donde estaba viviendo, ya no está, ya no existe. De repente ya el padre ya no está o la madre se ha ido, por lo tanto cambia absolutamente todo lo que tiene que ver con lo que había vivido hasta ese momento. Por lo tanto, se genera una inestabilidad afectiva y también emocional. Cuando nosotros hablamos de un divorcio o una separación, evidentemente, si nos vamos hacia el inicio de esta relación de pareja, claramente, dos seres humanos que en algún minuto decidieron ser pareja no están pensando en que se van a divorciar o se van a separar. De hecho, hay un proceso de enamoramiento en el cual cada una de las partes de la pareja se ve a través de ojos técnicamente enamorados. Por lo tanto, la oxitocina en ese sentido lo que hace es que no ve a la otra persona como realmente es, sino que la ve idealizada. Posterior a eso, que más o menos son como de 3 a 6 meses más o menos, biológicamente hablando, la persona empieza ya a ver lo que no había visto antes en este proceso de enamoramiento, que tiene que ver justamente con defectos, con cosas que no le gustaba. Y es ahí donde en el fondo lo que va a generar es que esta persona se mantenga o no, si va a aceptar esta persona con todo lo que anteriormente no había visto. Y ahí es donde se empieza a generar lo que tiene que ver con una pareja como tal. Ahí es donde aparecen los hijos como una consolidación de esta pareja para pasar de la diada de hombre y mujer hacia lo que tiene que ver con la triada y posteriores hijos que puedan ir naciendo. Por lo tanto, se
crea también lo que tiene que ver con una familia, esta constitución familiar que evidentemente, ya sea por las mismas crisis evolutivas, ya sea el embarazo, el nacimiento de los hijos, los trabajos, cualquier situación económica que pueda estar afectando, infidelidades, etcétera. Hay un sinfín de posibilidades que puedan hacer que esta relación empiece a tambalear y que en casos ya donde no hay ninguna clase de solución, donde efectivamente ya no hay ninguna forma de poder sustentar esta relación de pareja, existe la separación. Evidentemente hay muchas parejas que no se casan legalmente, solamente conviven, estas son las que se separan, pero cuando hay ya un proceso legal donde evidentemente hay un matrimonio y se disuelve legalmente, ya estamos hablando obviamente de un divorcio. Ahora, cuando obviamente se desarrolla lo que tiene que ver con este divorcio, separación o ruptura en el fondo, si ya hay hijos, obviamente la familia también se ruptura y eso significa que esta nueva unidad familiar va a tener que reconstruirse, va a tener que reestructurarse. ¿Por qué? Porque antes probablemente, como mencionaba anteriormente, hay roles dentro de la familia, estaba un proveedor probablemente, la persona que ponía las reglas, las normas, la que era más emocional, etcétera. Cuando se genera lo que tiene que ver con la ruptura, estos roles cambian en el sentido de que puede ser que el niño quede con el papá, puede ser que el niño quede con la mamá, por lo tanto, se va cambiando el rol primordial, ya deben ser ambos, es decir, padre y madre lo debe cumplir ese rol uno solo de ellos. Por lo tanto, en este sentido, esta reestructuración también tiene que ver, por ejemplo, cuando ya no están ambos padres y económicamente ya no se puede estar en ese mismo hogar, por ejemplo, se deben ir o a la familia del padre progenitor que se quedó con el hijo o que en el fondo deban cambiar de lugar y eso también genera una inestabilidad enorme en los niños. El proceso de divorcio o separación de los padres va a constituir un proceso de duelo porque es una pérdida. El duelo que viven los hijos es el duelo o las etapas más bien que están relacionadas con un duelo en el sentido de que el duelo no es la pérdida solamente de un ser querido en el sentido de muerte, sino que también tiene que ver con la pérdida de algo significativo para la persona. En este caso, al ser una ruptura familiar, se pierde la unidad familiar. Por ende, ya no se va a ver tanto al padre, ya no se va a ver tanto a la madre, por ejemplo, y ahí es donde se genera esta ruptura, este duelo. Pasan los niños por las mismas etapas. La negación es negar la realidad y actuar como si continuara todo igual. ¿Y por qué se genera esto? Porque en el fondo el cerebro lo que hace es proteger a este niño o a este adolescente del shock, de este golpe emocional de que tu familia de repente, ¡pum!, se disolvió. En los hijos se puede reconocer esta etapa porque actúan como si nada hubiera pasado y erróneamente los padres dicen, mira, parece que no le ha afectado, está muy chiquitito todavía, no entiende las cosas. Eso es un error tremendo. Los niños en el fondo la negación es porque es la primera etapa de hecho de lo que tiene que ver con el duelo. Por lo tanto, el niño sí está sintiendo, solamente que está choqueado. Luego aparece la ira y es la etapa que se identifica con mayor facilidad porque aquí los niños suelen tener estas, entre comillas, malas conductas, suelen ser más hostiles, suelen estar mucho más descontentos con todo, nada quiere, nada le gusta. Si en la fase anterior el niño no quería aceptar la realidad, ahora siente una tremenda frustración por lo que ha ocurrido entre sus padres porque está empezando a internalizar que ya no están juntos. Luego viene una negociación en donde los hijos hacen estas ofertas para que las cosas regresen a ser como antes, ya sea prometiendo a sus papás que se van a pensar, que se van a portar mucho mejor, que van a subir las notas, le rezan a Dios todos los días para que su familia vuelva a ser la de antes. Esta etapa es la adecuada para que los padres les señalen justamente a sus hijos que la separación no es algo que dependa o mucho menos que haya sido causada por ellos. Obviamente esta situación no es fácil y no está en las manos de los hijos poder cambiar esta realidad y va a depender obviamente de la edad. Porque muchas veces los niños por su propio pensamiento mágico creen que fue por culpa de ellos. A lo mejor justo ese día no se tomó la leche y los papás después se disolvió el matrimonio. Entonces pueden creer que a lo mejor no me tomé la leche, mis papás se separaron y se enojaron mucho conmigo, por ejemplo. Luego viene la depresión, que no es el trastorno psiquiátrico
como tal, sino que es una etapa de tristeza y desesperación en donde los hijos en estas etapas del duelo pueden aislarse, dejar de hacer las cosas que les gustan o inclusive bajar radicalmente el desempeño académico. A los padres suele dolerle mucho ver a sus hijos en esta etapa. Sin embargo, si tratan de ahuyentar la tristeza de los hijos, estos se aferran más a ella porque en el fondo es como que no los entendieran. No tienes que estar triste, no tienes que llorar, esto ya va a pasar, invalidan al niño en sus propios sentimientos. Luego de pasar por todas estas etapas, llegamos a la aceptación, que tiene que ver que aceptan finalmente que las cosas han cambiado, aunque esto no implica que los niños estén felices, obviamente, por la separación. El proceso de duelo puede llevar alrededor de 6 meses en completarse, porque eso es lo que demora más o menos el cerebro en aceptar una pérdida y procesar toda la información y todas las emociones que eso implica. Cada etapa se vive de forma diferente por los hijos, puesto que depende muchas veces de los factores que influyen en cómo los padres están enfrentando el proceso de separación. Hay situaciones que obviamente no van a ayudar de forma saludable como afrontar la separación. Por ejemplo, las disputas o conflictos legales entre los padres, donde hay esta lucha de poder, donde triangulan a los hijos y los hacen llamar por teléfono. Dile a tu papá que, por ejemplo, te deposite el dinero o quiero que el niño se quede conmigo, no quiero que salga contigo. No, por ejemplo, si el papá quiere llevarlo de vacaciones al extranjero, la mamá no quiere, o viceversa, etcétera. Disminución de la actividad del padre con el que no conviven los hijos. El padre no custodio comienza progresivamente a alejarse de sus hijos o que el padre custodio comience mediante diferentes estrategias a obstaculizar la relación directa y regular. Uno de los padres predispone al hijo en contra del otro progenitor y su familia extensa. Esto se denomina también síndrome de alienación parental, en donde el progenitor que se queda con el hijo en el fondo genera un maltrato hacia este hijo en donde le hace creer que el padre que no está con ellos es malo, que no lo quiere, que por eso no lo va a buscar y le empieza en el fondo a, entre comillas, lavar el cerebro para que termine odiando a ese padre. Cambio de residencia, escuela o amigos, porque claramente por diversas situaciones puede que se cambie a lo mejor la pareja no quiere quedarse ahí con el hijo porque ahí vivió muchas situaciones malas, por ejemplo, quiere tener un borrón y cuenta nueva, por lo tanto, en el fondo, eso genera también que le cambie toda la estructura al niño, ya no va a estar con sus amigos, ya no va a estar en su colegio, ya no va a estar en su pieza, todo en el fondo va a cambiar. La convivencia forzada con un padre o con miembros de la familia de alguno de ellos. Una cosa es lo que el tribunal de familia dice y otra cosa es lo que el niño quizás quería. Muchas veces se van con el padre que no querían y tienen que convivir obligadamente con la familia de ese padre. Introducción de parejas nuevas de los padres, en donde obviamente el niño va a sentir celos y va a generar también que ya no lo quieren. Los efectos de la separación de los padres y los hijos: puede haber tristeza, abatimiento, ansiedad, culpa, hiperresponsabilidad, problemas escolares, alteraciones del sueño, entre otros. ¿Cómo va afectando dependiendo de la edad? En el recién nacido, el niño de pecho recién nacido descubre justamente esta separación parental a partir de la ausencia física del progenitor que ya no vive con él. De los 6 a los 9 meses de edad responde con llanto cada vez que el progenitor abandona la habitación y así descubre la ausencia. En ocasiones puede llamar mamá o papá a todas las mujeres o a todos los hombres que se encuentran, como si hubiese asimilado las características corporales, ya sea femeninas o masculinas, de su progenitor. Es sensible al estado psicológico de sus padres. Favorece el surgimiento de estados depresivos o de ansiedad que perturban la disponibilidad del adulto con el niño. Ya entre los niños de los 2 a los 3 años, el duelo de la separación puede perturbar el desarrollo psicomotor del niño, niña o adolescente, por lo cual va a disminuir obviamente su capacidad para explorar nuevos terrenos como son caminar, jugar y controlar esfínter. Se produce un retraso en la aparición del lenguaje, transformándose en una dificultad para poder comunicarse. El bloque al nivel del lenguaje puede ser también la manifestación de una actividad de repliegue sobre sí mismo y una inhibición. Los niños de 3 a 5 años creen en el fondo que la separación se debe a su culpa, al no haber hecho los deberes, al no haber comido, como ya les comentaba, a lo mejor no haberse tomado la leche en la mañana, porque tiene que ver con un pensamiento mágico. Teme quedarse solo y abandonado, sienten miedo ante el derrumbe de la estructura familiar, sienten miedo a no ser, o a no ver más bien, al padre que se va de la casa. Sienten miedo a que los padres dejen de quererlo, miedo al rechazo, sienten enojo, que manifiestan
por ejemplo, golpeando o rompiendo sus propios juguetes. Sienten tristeza, depresión, bajo autoestima, entre otros síntomas más. El niño de entre 6 y 12, los niños ya se dan cuenta de que tienen un problema y que duele y que no saben cómo reaccionar ante ese dolor. Sienten que sus padres los han traicionado. El miedo puede derivar en problemas de conducta. Anhelan también volver a ver unidos a sus padres. En el adolescente, ya la adolescencia es un periodo complejo, pueden buscar la seguridad afectiva en los grupos de jóvenes, por ejemplo, marginales, se reactiva el complejo de Edipo, sienten la vigorosa necesidad de pertenecer a un grupo, cuanto mayor es su rechazo a pertenecer a su familia, porque ya siente que lo abandonaron en el fondo. El adolescente puede comenzar a consumir alcohol y drogas, inclusive puede tener pensamientos suicidas, porque ya todo se derrumbó, ya su seguridad se derrumbó. En algunos casos inclusive podrían, por ejemplo, desarrollar anorexia nerviosa, y la anorexia tiene que ver justamente con este control en cuanto a no consumir alimentos, porque justamente se relaciona con el control que ya no puede controlar las situaciones de, por ejemplo, la separación. La bulimia, por ejemplo, es el descontrol, comen de manera descontrolada y luego vomitan. Tiene que ver con esta ansiedad que les genera el ver a sus padres separados, se sienten culpables, consumen alimento y luego los vomitan. Puede ser también en comportamientos sexuales, hipersexualizados para sentir amor, entre comillas, cariño de alguien. Pueden también sufrir en cuanto al rendimiento escolar. ¿A qué se deben los efectos emocionales negativos del divorcio? A la experiencia de pérdida, a la propia dificultad de concebir y entender la separación. Los niños muchas veces no comprenden, no saben de qué se trata y por qué de repente desapareció uno de sus padres. Mensajes que reciben de los padres acerca de la separación: tu mamá nos dejó, tu papá nos dejó, tu mamá te odia, ella no quiere estar con nosotros, etcétera. Infrafuncionar como padre, es decir, regularmente los padres no custodios se ven con pocas posibilidades reales de intervenir en la educación de los hijos, mientras que el progenitor custodio queda sobrecargado con la crianza. El sufrimiento vicario, el dolor de los padres también impacta a los hijos. La posición relacional que el niño ocupa en la relación entre los padres. Por ejemplo, si el hijo se ve en la difícil tesitura de temer o tener que espiar a la madre por encargo de este papá celoso, al que debe informar sobre la nueva pareja, qué hacen juntos, y esto obviamente se traduce en un malestar porque en el fondo sabe que debe hacerlo, entre comillas, y también siente que está traicionando al otro, a la otra persona. Reducir los efectos negativos de la ruptura de la pareja en un hijo, por ejemplo, la colaboración entre los padres, significa justamente seguir actuando conjuntamente en todo lo que atañe a la educación del hijo, pero específicamente en facilitar todo lo posible una buena relación del niño con el otro progenitor, apoyando, por ejemplo, lo que tiene que ver con un régimen de visitas amplio y flexible, o mejor aún, un régimen de custodia compartida, propiciando así la involucración activa del otro progenitor, dando estos permisos, entre comillas, psicológicos explícitos para que este niño pueda disfrutar del otro progenitor sin sentirse culpable, que refuercen la imagen positiva del otro progenitor como padre, madre, y apoyar la autoridad también del otro progenitor. La narrativa sobre la separación. Los padres tienden a subestimar justamente la capacidad de los hijos para entender lo que está pasando y muchas veces lo ocultan, y eso es nefasto porque muchas veces los niños por su edad y por su pensamiento mágico, por ejemplo, puede pensar que fue por culpa de ellos. En otras ocasiones se sorprenden al percibir una madurez inesperada en sus respuestas y actitudes. Los niños puede que no entiendan cuáles han sido las razones que han llevado a sus padres a separarse, pero entienden con facilidad que esto ha ocurrido y que trae consigo consecuencias en su vida. Y finalmente, informarle a los hijos de que los padres se van a separar. Esto es tarea de ambos. Ambos deben sentarse a conversar y sobre todo dejar en claro que no es responsabilidad de ellos. Eso ha sido toda nuestra clase, y si deseas recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienes que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaré.